está relacionada con lo que son los acuerdos comerciales que tenemos suscritos por el país y los acuerdos de integración económica. Otra vez es bastante amplio el tema, ¿no? El tema de integración especialmente es un tema bastante amplio que se ve, que estudia los distintos procesos de integración y cómo se han ido formando, ¿no? No solamente en Bolivia, sino alrededor del mundo. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar básicamente en los procesos de integración donde participa Bolivia. Vamos a entender o vamos a repasar cuáles son las principales motivaciones para que los países conformen procesos de integración y cuáles son los distintos tipos de integración. Ahí vamos a poder analizar en qué grado de integración está Bolivia en los distintos procesos y cuáles son sobre todo, lo que nos interesa a nosotros, cuáles son las oportunidades comerciales que nos dan los distintos procesos de integración económica. En la siguiente sesión también vamos a ver específicamente lo que es la comunidad andina. Como ustedes saben, Bolivia forma parte de la comunidad andina, es socio fundador junto con los otros países que son Colombia, Ecuador y Perú, donde tenemos una zona de libre comercio con muchas normativas, con mucha norma común en lo que es el intercambio comercial. Muchas de las distintas herramientas del comercio exterior que utiliza Bolivia son precisamente a partir de la comunidad andina. Por ejemplo, nuestra nomenclatura, la anandina, que es como se clasifican las mercancías, se acuerda entre los 4 países andinos. Por poner un ejemplo entre varios, ¿no? Hay muchas cosas que se han negociado en el marco de la CAN y bueno, conocer esta normativa nos va a servir para poder realizar comercio exterior. Posteriormente vamos a ver algunos de los acuerdos de integración en los que está Bolivia, acuerdos comerciales. Básicamente los acuerdos que tiene Bolivia, la red de acuerdos comerciales, son los derivados de la LADI, de la Asociación Latinoamericana de Integración. Entonces ahí vamos a ver que tenemos acuerdos con la mayor parte de los países de América Latina, lo que nos permite comerciar básicamente sin pagar aranceles. Bueno, ese es el contenido, digamos, de esta segunda unidad de aprendizaje. Vamos a tener dos controles, eh, dos exámenes de plataforma y también un trabajo. El trabajo ya es mucho más práctico. La idea es que ustedes el producto que puedan identificar y el mercado que puedan identificar para este producto sea el que ustedes puedan trabajar durante el resto del diplomado, ¿no? Ya en el siguiente módulo vamos a ir aprendiendo herramientas más concretas para poder ver potenciales mercados, para poder ver, incluso en el módulo 3 vamos a ver cómo se calculan los precios de logística, etcétera. La idea es que el trabajo final del diplomado sea un estudio de mercado para un producto que ustedes puedan exportar o que ustedes propongan exportar. Entonces, durante esta unidad de aprendizaje vayamos pensando en eso, en cuál podría ser el producto y cuál podría ser el mercado que podemos exportar este producto utilizando la red de preferencias arancelarias y de acuerdos comerciales que tiene Bolivia o el mismo proceso de integración en los que participa. Bueno, sin más entonces, comencemos con el tema de integración económica. ¿Qué es la integración económica? Ha sido concebida como un proceso que se busca unificar una o más economías, perdón, dos o más economías. Unificar los mercados que previamente estaban funcionando de manera separada o individual, ¿no? La idea o el fin, digamos, de un proceso de integración es conformar un mercado común. Un mercado común se tiene muchas más posibilidades de poder realizar un intercambio comercial de bienes y servicios que hacen las distintas economías. A ver, para aterrizar un poco el concepto, lo que se trata es que si Bolivia se integra al mercado de la comunidad andina, podamos comerciar en un mercado ampliado. Es decir, que nuestros productos tengan acceso no solamente al mercado boliviano, sino que tengamos un comercio
libre con los demás países que conforman la comunidad andina. Entonces ahí empieza a desarrollarse o ahí empiezan a pensarse en la utilidad de los procesos de integración. La integración económica está compuesta, o las distintas fases de la integración económica son primero un comercio preferencial. Estas son las distintas fases de la integración. Ya vamos a identificar dónde estamos como Bolivia. Pero las distintas fases, cómo se crea un proceso de integración económica, es primero con un comercio preferencial. Recordemos, por ejemplo, el comercio del acero y el carbón. Primero, lo que buscaban estos países, los fundadores de la Unión Europea, era que no ponerse trabas al comercio del carbón y del acero. Entonces, lo que han hecho ha sido para esos productos no cobrarse aranceles entre ellos, solamente para un pequeño grupo de productos. Entonces, esa es la primera fase de la integración. Lo primero que hacemos cuando nos vamos a integrar comercialmente es, para un grupo reducido de productos, tener aranceles preferenciales. ¿Qué significa preferencial? Que el arancel que yo le cobro a mi socio es menor al que cobro a los demás, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la OMC, habíamos dicho que no se puede tener la cláusula de nación más favorecida, y ahí ingresa lo que vendría a ser el artículo 24 del GATT, que dice, bueno, si van a tener un acuerdo de integración, que es una de las excepciones, si ustedes se acuerdan de la cláusula de nación más favorecida, entonces tienen que establecer un área de libre comercio. Ese es el siguiente paso para la integración, o la siguiente fase de la integración. ¿Qué es un área de libre comercio? Es cuando dos países o más países deciden eliminar por completo todos los aranceles para lo sustancial del comercio. Es decir, para más del 90% de los productos que se comercian, no solamente en número de productos, sino en el comercio registrado con anterioridad, ¿no? Entonces, se conforma lo que se llama un área de libre comercio. De aquí viene un poco el nombre del TLC, el Tratado de Libre Comercio, que busca un área de libre comercio, ¿no? Bolivia tiene varias áreas de libre comercio, como vamos a ir viendo, sobre todo o únicamente más bien con países de América Latina, lo que nos permite comerciar sin pagar aranceles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada país mantiene todavía sus fronteras, solamente que cuando el producto, digamos un par de zapatos, sale de Bolivia y se va, por ejemplo, al Brasil, debe pasar por la frontera de Bolivia, y al ingresar a la frontera de Brasil, debe demostrar que ese producto viene de Bolivia y ha sido fabricado en Bolivia a través de un certificado de origen. Este certificado de origen se tramita en el caso de Bolivia en el Senavex. Ese certificado, lo que dice, este producto evidentemente es nacional y debería beneficiarse de esta preferencia arancelaria. Como viene de Bolivia, entonces Brasil no nos cobra arancel y podemos comerciar con el Brasil. Ese es el estado en el que está. Nosotros solamente hemos llegado en los procesos de integración hasta este punto, hasta las áreas de libre comercio. No hemos podido ir más allá. La siguiente fase de la integración es ¿en qué consiste una unión aduanera? En que existe primero una zona de libre comercio, y en esta zona de libre comercio se comercian lo sustancial del comercio, como habíamos dicho, pero con la diferencia de que no existe una aduana entre los países. Es decir, eliminamos las aduanas. Imagínense que entre Bolivia y la comunidad andina, por ejemplo, no existan aduanas en frontera, entonces los productos pueden circular libremente, sin ningún control, desde Bolivia hasta Perú. Todos los países, o los países que conforman una unión aduanera, deberían tener una única aduana común alrededor de la zona o de la unión aduanera que se ha conformado. No sé si alguien se anima a darnos algún ejemplo de una unión aduanera. Tenemos algunas en el continente. Perdón, ¿la Unión Europea, ingeniero? La Unión Europea es una unión aduanera. Si ustedes se dan cuenta, perdón, ¿quién participó para que anote la participación? Jaime Achá, ingeniero. Ay, tal, buenas noches.
Buenas noches, ingeniero. Jaime. Ahora sí, les decía, una unión aduanera, como dice Jaime, podría ser la Unión Europea. La Unión Europea es mucho más que una unión aduanera, ya vamos a ver, pero entre una de las cosas que tiene es una unión aduanera. Entonces, ¿qué significa eso? Que el producto entra, digamos, por España, entra por un puerto español, y una vez que entra y paga los aranceles de la unión aduanera, puede circular libremente por toda la Unión. Entonces, vámonos a América Latina. La comunidad andina ha abandonado la posibilidad de ser una unión aduanera porque cada país cobra hoy por hoy el arancel que prefiere, no el arancel que quiere. El primer requisito para ser una unión aduanera es tener un arancel externo común. Es decir, entre todos tenemos que acordar cuáles van a ser los aranceles que vamos a cobrar para un par de zapatos, por ejemplo. Nosotros para exportar a la Unión Europea, todos los países que forman parte de la Unión Europea han acordado un único arancel, un arancel externo común. Entonces, no importa que yo quiera exportar, qué sé yo, a Alemania, puedo meter mi mercancía por España, nacionalizar mi mercancía en España y luego, una vez que entra a España, ya goza de trato nacional dentro de la Unión. Es decir, puedo circular con esa mercancía libremente hasta llegar a Alemania. Después, entre ellos se reparten las recaudaciones. Tiene un acuerdo mediante el cual se distribuyen lo que recaudan en aduanas, pero uno puede entrar por cualquier punto a todo el mercado. Esa es la idea de una unión aduanera. Entonces, es un área de libre comercio que ha evolucionado hacia una unión. ¿Dónde hay las perspectivas de que existe una unión aduanera? Es en el Mercosur. El Mercosur sí tiene un arancel externo común. Todos los países se han puesto de acuerdo en un grupo de aranceles. Si aún todavía existen las fronteras, la idea es que en poco tiempo puedan desmantelarse. Tienen vistas hacia a construirse en una unión aduanera. Alguna gente que estudia estos temas llama al Mercosur una unión aduanera imperfecta. Y es imperfecta porque todavía no se han desmantelado las fronteras para el comercio de bienes, ¿no? Otras uniones aduaneras que hayan en el continente, tenemos, según el Tratado Constitutivo de la CAN, que es que es el acuerdo suscrito por los 5 países originales, deberíamos haber sido una unión aduanera. Sin embargo, este objetivo se ha postergado. Otros podría ser la Asociación Latinoamericana de Integración, que la LADI quería ir más allá, incluso quería ser un mercado común. Eso es por poner algunos ejemplos. Entonces, esa es la idea de una unión aduanera, que poder desmantelar las fronteras para bienes. Pasemos al siguiente grado de integración, que es el mercado común. En un mercado común, primero, para poder ser un mercado común, se debe ser una unión aduanera. Y además de poder levantar las fronteras, hay que permitir la libre circulación de personas, es decir, otra vez el ejemplo de la Unión Europea sería adecuado, que es un mercado común, la libre circulación de capitales, la libre circulación de servicios. Es decir, ya no solamente son bienes, sino que tampoco hay migraciones. Las personas pueden ir, si ustedes entran a la Unión Europea por un aeropuerto español, una vez que están dentro pueden circular dentro de toda la Unión Europea, ¿verdad? Sin necesidad de pasar por más controles migratorios. Eso es porque es un mercado común. Capitales, ¿a qué se refiere? A que yo puedo hacer transferencias entre el banco de un país y el banco de otro país sin ninguna restricción y sin pagar nada más que no sea lo que se cobra a los propios ciudadanos, digamos, del país, independientemente. Es decir, se les da un trato nacional para el movimiento de capitales. Y de servicios, que es muy interesante el tema. Si yo soy abogado, que estudió en una universidad de España, debería poder ejercer la profesión de abogado en cualquier país de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque libre, o sea, ese es un modo de prestación de servicios profesionales, debería poder prestar servicios en ese sentido. Lo mismo un banco, por ejemplo. Si tenemos libre movilidad de servicios,
Si yo tengo el Banco Santander en España, podría abrir todas las sucursales que yo quiera en la Unión Europea sin que se me restrinja por ser de un país distinto. Entonces, como vemos, el mercado común es bastante profunda la integración, pero tenemos una, una fase más de la integración, que es la unión económica. ¿Alguien se anima a decirme si tiene alguna idea de lo que es una unión económica? Por ¿Nadie? ejemplo, existe una moneda común entre los países, como el euro, ¿no? Exactamente. La unión económica es cuando tiene una misma moneda. Perdón, estoy, como no tengo la lista de participantes del chat, ¿quién acaba de participar? José Luis Castro, Pepe. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Vale, buenas, hola. Listo. Entonces, una unión económica es eso, es cuando los bancos centrales deciden dejar la soberanía monetaria, que se llama, a un órgano superior. En este caso, en el caso de la Unión Europea, tenemos en Frankfurt el Banco Central Europeo, donde todos los países han llevado sus reservas, entonces ya no tienen bancos centrales individuales, sino que tienen la emisión de una sola moneda. Esta moneda es la vigente en todos los países. Por eso es que hay tantos problemas, por ejemplo, cuando Grecia tiene un déficit muy grande, porque le está generando un déficit a toda la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque eso permite que no puedan haber competencias acá por temas de devaluación. Por ejemplo, Argentina tiene devaluadísima su moneda y en este momento nos están, aunque sea de contrabando, nos están inundando con productos a precios muy bajos, lo que perjudica nuestra producción nacional, etcétera. En cambio, cuando tenemos una unión económica, tenemos una sola moneda que obviamente tiene mucho más respaldo porque está respaldada por el tesoro de varios países, entonces mucho más grande y toma una mayor relevancia a nivel internacional. Entonces, esa es la unión económica. Y la integración económica total ya es un estado en el que no solamente hemos integrado la moneda, sino que hemos integrado las políticas económicas. Ya tenemos un solo sistema de jubilación, por ejemplo. Es decir, ya no se tiene un sistema por cada uno de los países para poderse jubilar, sino que toda la Unión comparte un solo sistema de jubilación. Las políticas sociales, las políticas de desarrollo productivo, todas son otorgadas a un órgano superior. Dejan de ser competencia de los países para ser competencia de un órgano superior. Es lo que busca la Unión Europea. José Luis, estabas pidiendo la palabra. Parece muy ventajoso, ¿no? Sobre todo en países, digamos, como los nuestros, que desde pasada la colonia nos las hemos pasado en guerras entre nosotros, hemos puesto fronteras mucho más evidentes y además que sustancialmente nos hacen mucho daño, ¿no? Pero hay países como en la Unión Europea, digamos, cerca de la Unión Europea, como Suiza, que no participan, y también Inglaterra, que sale de la Unión. ¿A qué se deben estas condiciones en países que son tan fuertes, digamos, como aquellos que participan de la Unión? Bueno, es muy buena pregunta porque lo que ha pasado ahora es que los países han empezado a cuestionar si esa otorgación de soberanía, enseguida vamos a ver a qué nos referimos con eso, les es útil o no. Entonces, en el caso de Suiza, Suiza ha decidido nunca participar. Es decir, ellos dijeron, nosotros mantenemos la neutralidad. Y eso viene desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que Suiza decidió, no sé si es que fue neutral, pero por lo menos decidió aparentar como neutral y no pertenecer a ninguno de los dos bandos, digamos, ¿no? Entonces han decidido no ser parte de la Unión. De la Unión Europea. Ellos, si bien Suiza no es parte de la Unión Europea, sí tiene varios acuerdos con la Unión Europea. Por ejemplo, sí participa de la zona de libre comercio, sí participa del visado Schengen, es decir, si uno entra a Europa, igual puede entrar a Suiza, hoy por hoy, sin necesidad de un nuevo visado.
y otras características que tiene la Unión, pero no ha cedido su soberanía económica, es decir, su soberanía monetaria. Son modelos de desarrollo que elige cada país. ¿Qué pasa con Gran Bretaña? Ellos nunca han aceptado, por ejemplo, son parte de la Unión Europea, pero no son parte de la zona euro. La zona euro es la Unión Económica. Van a ver que hay algunos países que participan de la Unión Económica, pero no participan de toda la Unión Europea. Hay otros países como Suiza, por ejemplo, que participa del área de libre comercio, es decir, hay completo libre comercio con Suiza, pero no participan de la Unión Aduanera. Y así hay varios ejemplos. O sea, al final ha sido, a medida que se han ido incorporando nuevos países, ha sido así, algunos sí, algunos no. Si bien Gran Bretaña nunca adoptó el euro, sí era parte de la mayor parte de los compromisos, era parte de la Unión Europea como miembro pleno, pero fue el tema de la crisis de los migrantes lo que desató la propuesta del Brexit, ¿no? Lo que pasa es que se empezaron a dividir migrantes, o sea, como el visado Schengen o las políticas migratorias son conjuntas, empezaron a decir, bueno, para cada país van tantos migrantes tantos migrantes para este otro, etcétera. La Gran Bretaña no estaba de acuerdo con eso, con recibir mayor cantidad de migrantes, porque sentían que estaban perdiendo sus fuentes de trabajo, que los migrantes que venían venían a hacer vandalismo, qué sé yo, se lo han manejado así, la derecha en Gran Bretaña ha manejado así el discurso, y en ese sentido han decidido abandonar o hacer un referéndum para abandonar la Unión. Les pido perdón, mil disculpas. Bueno, son las nuevas tendencias de desintegración que están empezando a aparecer. Los países consideran que pueden hacerlo mejor solos. Hace poco fue la cumbre del Mercosur. Yo tuve la suerte de poder asistir junto con el presidente por parte de Bolivia. Y, por ejemplo, Uruguay decía que el Mercosur se ha convertido en un lastre para el desarrollo. Son conceptos que están empezando a aparecer ahora en el debate mundial y están cuestionando los procesos de integración. Obviamente que los procesos de integración hacen que las decisiones sean mucho más lentas porque se tienen mecanismos de decisión distintos que si uno solamente tomaría las decisiones. Pero bueno, los beneficios de un proceso de integración son obvios, como decía José Luis, ¿no? Para empezar, un mercado ampliado, mayor poder de negociación. Imagínense, una cosa es ir a negociar con Mónaco o ir a negociar con Paraguay en el caso del Mercosur, y otra cosa es ir a negociar con el Mercosur, ¿no? Donde está Brasil, el más grande de la región, está Argentina. Entonces son varias las razones que nos llevan a integrarnos, pero ha empezado a existir un debate nacional que está cuestionando la integración, que piensan que solos pueden ir más allá. Ya vamos a tener tiempo de conversar un poco más sobre el tema de fondo de la integración. Bolivia, por su condición de enclaustramiento, no puede vivir sin integración. O sea, nosotros necesitamos integrarnos porque es la única forma de poder llegar a los océanos. Bueno, continuemos con eso, con el tema de las distintas etapas de la integración. Aquí vamos a ir más rápido porque ya hemos explicado más o menos cada una de las fases, y es más como repaso. Hemos dicho que el comercio preferencial es la forma de integración más básica. 2 o más países recuerdan reducir los aranceles entre sí. Algunos ejemplos nos ponen acá: Mercosur, India, o la Unión Europea con los países de África, el Caribe y el Pacífico. Entonces, son reducciones, pueden que no sean reducciones totales. Por el ejemplo de los zapatos, por ejemplo, podemos decir, les vamos a cobrar el 50% del arancel que yo cobro. Entonces, no es una desgravación total, sino que solamente les voy a descontar la mitad del arancel en virtud de un acuerdo. Bolivia no tiene de estos acuerdos preferenciales en este momento. Todos los acuerdos que tienen, bueno, salvo con Chile, el caso de Chile es un caso muy especial, lo vamos a conversar más adelante cuando veamos la red de acuerdos comerciales, pero tal vez el caso chileno podría ser considerado
un acuerdo de comercio preferencial. El resto de los acuerdos incluyen prácticamente el 100% del comercio, es decir, todos los productos están liberalizados o casi todos. Continuemos. Lo que les decía, las áreas de libre comercio consiste en la desaparición de los derechos arancelarios para todos los productos integrados en el área establecida, pero conservando los aranceles propios, es decir, no existe un arancel externo común, con los de la área de fuera del área de libre comercio. Y el ejemplo que ponemos es precisamente el acuerdo Bolivia-Mercosur. En este momento Bolivia tiene un acuerdo con el Mercosur que, si bien pone todos los aranceles en cero de todos los productos, todavía tenemos la frontera para poder hacer el comercio, y además Bolivia tiene sus propios aranceles con terceros y el Mercosur tiene sus propios aranceles con terceros, ¿no? Avancemos con el siguiente ejemplo, la unión aduanera, que ya es un área, es algo más, una integración más profunda. Adoptan un arancel externo común, como decíamos, es decir, todos cobran el mismo arancel, nos tenemos que poner de acuerdo en cuál es el arancel que vamos a cobrar, y para las importaciones desde terceros. Un ejemplo otra vez es el Mercosur como tal, que tiene un arancel externo común, aunque habíamos dicho que algunos le llaman una unión aduanera imperfecta, porque todavía entre ellos sigue existiendo aduanas. Aquí vamos a poner, yo quería hacer énfasis aquí en un tema. La comunidad andina en algún momento estaba diseñada para ser una unión aduanera. Gracias a la comunidad andina y a esta visión que se tenía, este arancel externo común que en algún momento tuvimos, porque antes sí teníamos un arancel externo común, Bolivia ha logrado la exportación de soya. Ha logrado que toda la cadena de oleaginosas encuentre mercado, sobre todo en Colombia y en Ecuador. ¿Qué es lo que sucede? Como entre todos los países nos teníamos que poner de acuerdo con los aranceles, para el caso concreto de la soya, si bien el único país de los 4 que producía soya era Bolivia, se ha planteado que el arancel sea un arancel alto, es decir, del 20% en esa época. Entonces, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia deberían haber puesto el arancel en 20%. ¿Qué pasaba entonces? Colombia, que es actualmente nuestro mayor comprador de la cadena de oleaginosas, en vez de comprarle al Brasil, Brasil está al lado, Brasil está más cerca de Colombia que Bolivia, pero en vez de comprarle soya al Brasil, que es un gran productor mundial de soya, prefería comprarle a Bolivia, porque si le compraba a Brasil, tenía que pagar el 20% más de arancel. La soya también de Estados Unidos, que también es barata, podría haber llegado a Colombia, pero hubiera tenido que pagar 20% más de lo que paga Bolivia, porque Bolivia tenía arancel cero. Teníamos una zona de libre comercio y además teníamos una unión aduanera. Entonces Colombia no producía soya, pero sí tenía que cobrar 20% porque es lo que acordó con nosotros. En los aranceles de la Unión Europea, perdón, de la Unión Aduanera, se estableció que ese iba a ser el arancel para la soya. Gracias a eso, nuestra soya ha logrado competitividad en el mercado colombiano, ecuatoriano y peruano. Posteriormente, cuando ya cada país decidió poner el arancel que quería y cada país fue a negociar por separado, esto para que conozcan un poco, lo que pasó es que Estados Unidos no quería negociar con los 4 andinos, solamente quería negociar con Perú y Colombia. Entonces, como solamente quería negociar con Perú y Colombia negociaron por separado su acuerdo con Estados Unidos para reducir aranceles, firmaron un tratado de libre comercio. ¿Qué pasa si Perú tiene un tratado de libre comercio y no lo tiene Bolivia y tenemos una unión aduanera? Entonces, el producto que entre por Perú, si no existen fronteras, va a entrar a Bolivia, aunque Bolivia no haya firmado con Estados Unidos. Entonces, esa flexibilización que existió en la comunidad andina es lo que llevó a que este objetivo de ser una unión aduanera desaparezca. Luego de que los países empezaron a negociar con terceros, cada quien por su cuenta, ya no tenía sentido tener un arancel externo común y fue en una reunión de la comisión que se decidió que los países tengan la libertad de poner el arancel que querían. Pero ya para eso, Bolivia había desarrollado bastante el sector oleaginosas, ya teníamos industrias que no estaban exportando soya, sino que estábamos exportando aceite,
y estamos exportando tortas de soya. Entonces, gracias a todo ese tiempo que vivimos bajo la protección de ese arancel del 20%, hemos ganado competitividad y no hemos disminuido las exportaciones de soya pese al arancel que ya no existe una unión aduanera. Eso era para ponerles un ejemplo de las ventajas que existen de tener una unión aduanera, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el arancel externo común de Brasil? El Mercosur tiene un arancel muy alto para los vehículos, que es del 35%. Entonces, si un país del Mercosur, Uruguay no produce un solo automóvil, Paraguay tampoco produce un solo automóvil. Entonces, si quieren importar un vehículo de Japón o si quieren importar de Estados Unidos o incluso de China, tienen que pagar 35% de arancel. Entonces, y como son Mercosur y en Mercosur el arancel es cero, compran los vehículos sobre todo de Brasil y de Argentina, que son los que más producen. Entonces, ustedes en esos países, en Paraguay, en los mismos países del Mercosur, van a ver que los autos que no son de la región son mucho más caros. Eso es porque pagan un arancel del 35%. Entonces, Uruguay y Paraguay, sin producir automóviles, igual tienen que cobrar 35% para darle una preferencia a los vehículos que se producen en Argentina y Brasil. Eso es para que se vea un poco y un poco también en consonancia con lo que decía José Luis, cuáles son las ventajas, ¿no?, de tener una unión aduanera. Es interesante para países chiquitos como el nuestro que se puedan, que en la unión aduanera se protejan los productos que nosotros producimos y que podamos vender a la región, ¿no? Aunque obviamente la experiencia nos muestra que los más grandes siempre son los que más ganan de la integración, son los que más logran comerciar. Bueno, continuamos con las distintas fases, vamos un poquito más rápido. Hablábamos del mercado común, es una unión aduanera, decíamos, primero tiene que ser una unión aduanera y debe haber libre circulación de los factores de producción. Como decíamos, mercancías, trabajadores, capital y aquí faltarían servicios, ¿no?, que son los nuevos temas que se negocian. Además, hay algunas políticas comunes, por ejemplo, la política agraria en la Unión Europea. Otra vez hablamos de ceder soberanía. Ya vamos a ver un poco más adelante por qué estamos en soberanía en el proceso de integración. La unión económica, que ya lo había dicho el compañero también, es cuando existe una moneda común. Entonces, hay un mercado monetario único que nos permite participar del mercado con una sola moneda que es más fuerte y que tiene mayor peso en el concierto internacional, ¿no? Continuemos. El siguiente, habíamos dicho, es una unión económica total. Es cuando dos o más economías, además de la unificación de las políticas monetarias, tenemos políticas fiscales, como habíamos dicho, es decir, cobramos los mismos impuestos internos, tenemos las mismas políticas sociales, es decir, el sistema jubilatorio, el sistema de salud, el sistema educativo. Esa es una integración económica total. La Unión Europea está yendo hacia eso. Ese es el objetivo de la Unión Europea, a llegar a ese último estado de integración. Bueno, ahí hemos repasado las distintas fases de un proceso de integración, hablando un poco de cuáles son los beneficios o por qué se justifica tener un proceso de integraciones, porque tenemos economías de escala, es decir, entre todos podemos tener un encadenamiento productivo. Y bueno, claro ejemplo, otra vez, podrían ser los vehículos. Uruguay, por ejemplo, ha exigido, para poder seguir manteniendo el arancel externo común de los vehículos, poder al menos participar en la fabricación de asientos para los vehículos que vende Brasil y Argentina. Entonces los países, tanto Brasil y Argentina, le dieron la posibilidad de que ellos fabriquen los asientos para sus vehículos y lograr así un encadenamiento productivo. Lo mismo Paraguay ha pedido ser parte de la cadena productiva de los automóviles, hace algunos repuestos muy sencillos, los fabrican en este momento en talleres paraguayos, y los compran Brasil y Argentina para poder ensamblar vehículos. El desarrollo de actividades conjuntas, esto tiene mucho que ver con lo que acabo de decir, con el encadenamiento, mayor especialización, porque le permite a la región especializarse en un producto. Imagínense, la comunidad andina
nos podríamos especializar en varios productos entre nosotros. Podríamos, por ejemplo, tener pelos finos de llama, de alpaca, porque se producen tanto en Perú como en Bolivia. Podríamos hablar de quinoa, podríamos tener una marca andina para la quinoa, en vez de competir entre Perú y Bolivia, que es lo que estamos haciendo, la verdad, estamos compitiendo a ver quién vende más barata su quinoa, podríamos ambos poder unir fuerzas y más bien tener una marca andina para nuestra producción de quinoa, etcétera, ¿no? Mayor poder de negociación frente a otras potencias, bueno, eso es obvio, porque una cosa es ir a una unión aduanera, debe negociar en conjunto. No puedo ir yo como Bolivia y decir quiero un acuerdo con, no sé, con Sudáfrica. Tenemos que negociar todos con Sudáfrica. Cosa de que si les vamos a descontar el arancel o les vamos a tener una preferencia, la tenemos como unión aduanera, no por separado. Entonces, obviamente, imagínense que Bolivia vaya a negociar solo con la Unión Europea o que Bolivia vaya a negociar con el Mercosur, ¿no? Entonces podemos obtener muchas mayor ventaja yendo todos juntos que yendo por separado. Y bueno, se habla de una mayor eficiencia productiva, nos hacemos más eficientes porque es mucho más fácil comprar insumos sin pagar aranceles de nuestros vecinos. Esta especialización era un poco de lo que se hablaba, esta especialización de lo que se hablaba cuando éramos un pacto andino, ¿no? Antes de ser la comunidad andina. Y ha habido cierta especialización, han habido algunos sectores que se han desarrollado. Bolivia, por ejemplo, se ha desarrollado en el sector oleaginosas, gracias al Pacto Andino, gracias a la comunidad andina. Bueno, continuemos. Esas son las principales razones que justifican esto. Aquí hay una pequeña explicación de cada una de las razones. Yo creo que ya las hemos explicado, pero bueno, están en la presentación que también están en la plataforma. Lo voy a ir pasando más rápido para poder avanzar un poco más. Bueno, hablemos del tema de soberanía y supranacionalidad. ¿Qué es lo que sucede? En un proceso de integración, como país, tenemos que ceder facultades a un ente más grande, a un ente supranacional. Lo que dicen algunos es que no es que nosotros estamos dando ilimitadamente o irrestrictamente nuestra soberanía, sino porque esto podemos nosotros, para empezar, denunciar el proceso de integración, decir, ya no quiero ser parte del proceso de integración, y por otro lado, participamos de la toma de decisiones como país. Esta es una discusión que ahora se está dando, tal vez es una de las razones que ha motivado al Brexit. Lo que sucede es que cuando nosotros decidimos integrarnos, debemos ceder, debemos perder ciertas facultades gubernamentales. Lo de la moneda es un caso ya bastante, en vez de que cada banco central tome sus propias decisiones, cuando tenemos una unión monetaria, entre todos los países tomamos las mejores decisiones para todos, ¿no? Entonces, ahí ya no depende de la voluntad del Poder Ejecutivo, del Banco Central, de un solo país. Ya depende de la voluntad de todos. Entonces, ahí se habla de la cesión de soberanía. Nosotros participamos solamente de un órgano supranacional, que es la Comunidad Andina. La Comunidad Andina es supranacional. Ya vamos a ver qué significa exactamente ser supranacional, pero tiene que ver con la cesión de esas competencias. Nosotros, por ejemplo, no podemos modificar nuestra nomenclatura cuando nosotros vemos conveniente. Digamos, nosotros quisiéramos que haya una partida específica para el Singani, eso tenemos que ir a negociar con los países andinos, porque la nomenclatura que utilizamos es común en la comunidad andina. Por poner un ejemplo, en la comunidad andina tenemos, ya vamos a ver en la próxima sesión, tenemos un número grande de normas que van desde propiedad intelectual. Seguramente algunos de ustedes han tropezado con eso, ¿no? Con la famosa decisión 486, cuando quieren registrar una denominación de origen o algo en la comunidad andina, utilizamos la norma andina, que ha sido la acordada entre todos. Temas que tienen que ver con reglamentos técnicos, es decir, hemos puesto estándares mínimos entre los 4 países que conformamos la CAN, temas de etiquetado, de productos cosméticos, por darles ejemplos, son más de 840 normas supranacionales que tiene Bolivia. Entonces, ¿a qué se refiere la cesión de soberanía? Es que
le damos a órganos que están fuera del país la potestad de poder legislar sobre nuestro país. Eso es lo que pasó con el Brexit, o sea, con el tema de Gran Bretaña. Ellos no querían que les pongan un cupo de migrantes para que puedan ir a Inglaterra y a Irlanda, etc. Ellos querían poder decidir por sí mismos cuántos migrantes dejaban entrar y cuántos no. Entonces, como es un órgano supranacional el que decide, ya no es cada uno de los países, eso fue lo que usaron de bandera para el Brexit, ¿no? Por ejemplo, la política agraria también es una política común, la política de subsidios, que se permite subsidiar y que no en la Unión Europea. Entonces, cada vez el Estado como tal, en un proceso de integración, se va haciendo más chiquito para ceder esas competencias a otro órgano que ya es un órgano que tiene su propio procedimiento para toma de decisiones, que tiene carácter vinculante, un órgano supranacional, está por encima de las normas de un país. No vamos a entrar en la discusión jurídica de eso, pero ¿qué significa? Si Bolivia emite una norma que cambia la nomenclatura, por poner un ejemplo muy básico, al estar nuestra norma nacional contradiciendo la norma supranacional, que es lo que hemos acordado en la comunidad andina, nuestra norma queda automáticamente sin efecto. José Luis está pidiendo la palabra. Una pregunta. Las aduanas en América Latina son la peor expresión de unidad entre los países, porque además son unos centros de corrupción extremos. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una unión aduanera, bueno, y al contrario, digamos, contra toda norma está el contrabando, ¿verdad? Ahora, cuando tú tienes una unidad aduanera, ¿quiere decir que incentivas a la desaparición del contrabando? Bueno, sí, Porque si tienes una desincentivas la unión aparición del aduanera, ¿para qué contrabando, claro. contrabandear? Sí, exacto, o sea, no vas a contrabandear porque puedes traer el dulce de leche de la Argentina sin ningún problema, porque estás tratando el dulce de leche argentino como si fuera el dulce de leche nacional, ¿no? Eliminas obviamente el contrabando. No es que o sea, se eliminan las aduanas entre los países, pero las aduanas que están alrededor de los países siguen existiendo, es decir, sigue existiendo aduanas para terceros. Imagínense que Sudamérica se convierte en una unión aduanera. En ese caso, Bolivia no tendría ninguna aduana, porque somos país enclaustrado. Solamente tendríamos aduanas en aeropuertos, por si es que la mercancía viene de un país fuera de Sudamérica en avión, ¿no? Solamente podríamos cobrar, o sea, tendríamos nuestro servicio, nuestra aduana nacional cobrando en los aeropuertos, porque el resto podría entrar por cualquier frontera a Bolivia. Es decir, unificamos nuestra aduana. Esa es la idea. Es lo que busca el Mercosur. Es lo que ya ha conseguido hace mucho la Unión Europea. Tener una única aduana. Obviamente eliminas el contrabando porque no se pagan aranceles. En una unión aduanera tienes arancel cero, ¿no? Para todo, absolutamente. Y si es que un producto extranjero, digamos un producto chino, entra por Brasil, ya pagó sus aranceles en Brasil, en la frontera con Brasil. Entonces ya puede circular no solamente por Brasil, sino por todo Sudamérica sin pagar aranceles, porque ya pagó el arancel de la Unión Aduanera. No sé si se entiende ahí, José Luis. Esa es la idea. O sea, y le das la oportunidad al producto importado de circular por todo el territorio de la Unión sin necesidad de ningún otro trámite adicional. Entonces, esa es la idea de una unión aduanera. Una sola aduana entre todos para los terceros. Ahora, eso implica una cesión de soberanía, porque tú ya no puedes solito determinar ni siquiera el arancel. Si para decidir cuál es el arancel que le va a cobrar Brasil a los zapatos que potencialmente podrían entrar a Bolivia, tienes que acordar con todos los países cuál va a ser el arancel de los zapatos, ¿no? Esa es la idea, por eso es este debate sobre la soberanía y la supranacionalidad. Bueno, continuemos.
Nos dice otra persona que ha analizado, otro estudioso de estos temas de integración, que la creación de un sistema de integración tiene por efecto producir una reordenación de las funciones fundamentales del Estado, es decir, de la soberanía. Con una unión o con un proceso de integración económica, el Estado ya tiene que tener otras funciones. Imagínense una unión económica total. ¿Ya para qué nos sirve varios ministerios? O sea, varios ministerios tendrían que desaparecer porque las decisiones ya no las toma Bolivia, solo las toma con un órgano supranacional. Entonces, se debe reorganizar el Estado una vez que se está en un proceso de integración. Otros siguen diciendo que no se lesiona el concepto de soberanía, porque como decía, el Estado tiene la potestad de poder denunciar o salirse del proceso de integración, como está haciendo Gran Bretaña, y poder trabajar solo ante la comunidad internacional. Pero bueno, ese es un debate, digamos, que viene ya hace bastante. Yo quería ponerles este pequeño video. Vamos a compartir el sonido. Él es el ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay. Precisamente se venía discutiendo el acuerdo con el Mercosur. Y él habla precisamente de este debate que se tiene en el Mercosur sobre si es que conviene hacer una sesión de soberanía o ir por cuenta propia. Un segundito. Pucha, qué pena, no lo puedo reproducir por alguna razón. Bueno, no importa, va a estar en la plataforma para que ustedes lo puedan ver, pero hace una reflexión interesante. Ya no es canciller de Uruguay, pero en ese momento es el mismo debate que se tiene hasta ahora con el tema de Mercosur, ¿no? De si es un lastre para poder avanzar o si vale la pena poder acordar todas las medidas entre los países que forman parte del Mercosur. Bueno, continuemos. Como les digo, los voy a dejar en la plataforma el video completo. Por alguna razón no lo estoy pudiendo reproducir ahora. Continuemos. A ver, el otro tipo de integración, la supranacional, estamos diciendo, es la que está por encima de las normas nacionales. Decíamos, por ejemplo, la comunidad andina es un proceso supranacional. La comunidad andina toma sus decisiones a través de la comisión. La comisión está compuesta por los ministros de comercio de los países y toma decisiones a través del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que son los cancilleres. Entonces, las decisiones que emite tanto la comisión como el Consejo de Ministros tienen carácter supranacional. Son de aplicación inmediata. Si, digamos, en la comunidad andina decidimos una nueva normativa para el transporte internacional terrestre y la acordamos entre los ministros de comercio, simplemente haciendo la votación, aprobando esa norma, entra en vigencia en todos los países. Aunque contradiga las normas de los países, la norma supranacional, la norma comunitaria, está por encima de las propias normas. Ese es el carácter supranacional de la norma. Si ven, ahí pueden haber cosas complicadas, ¿no? Más si es que las decisiones se toman por votación, porque a algún país le podrían imponer ciertas normas que no quiera adoptar. Entonces, ahí es lo que se está cediendo es la supranacionalidad. En la comunidad andina aprobamos normas continuamente. Yo soy el representante de Bolivia en la comisión y bueno, son normas, como digo, que van desde libre tránsito hasta el formato de nuestro pasaporte. Si algunos de ustedes han visto, nuestro pasaporte dice comunidad andina. Todo ese formato, toda la estructura, dónde va nuestro escudo y todo eso, se acuerda en la comisión de la CAN, ¿no? Decisiones, por ejemplo, que nos permiten la libre movilidad de personas para el país de la CAN, solamente con la entidad. Son todas cosas que se aprueban en el marco de estos órganos decisorios. Participa Bolivia, que es supranacional. Después están los procesos intergubernamentales.
¿Cuál es la diferencia con los procesos intergubernamentales? De que no se del organismo internacional acuerdan algo, estas decisiones deben pasar por los congresos. Entonces, por ejemplo, hacemos una decisión en el Mercosur, tenemos una decisión en la CAP para poder circular con carnet de identidad, ¿verdad? Esa decisión la hemos aprobado, simplemente las personas que formábamos parte en ese momento de la comisión pusieron a consideración la decisión, todos hemos estado de acuerdo, queda aprobada, al día siguiente se publica en la Gaceta del Tratado del Acuerdo de Cartagena y ya está en vigencia, no se necesita absolutamente nada más. Ahora, hemos aprobado una norma muy parecida en el Mercosur, donde participa Bolivia, y Chile además participa en esa norma, para que todos los países los ciudadanos podamos circular sin pasaporte, solo con carnet de identidad. Ahí fue necesario no solamente aprobar en la reunión, sino después que cada uno de los países tuvo que aprobar esa norma en sus respectivos congresos. Es decir, tuvo que elevar al rango de ley esa norma aprobada. ¿Por qué? Porque el Mercosur no es supranacional. Entonces eso hace que las decisiones sean muy lentas, demasiado lentas. Bolivia está solicitando su adhesión al Mercosur hace 10 años. Hasta el momento, casi todos ya hemos firmado la adhesión. ¿Por qué no somos miembros plenos? Porque todos los países han ratificado la adhesión en sus parlamentos, es decir, la adhesión las han aprobado sus parlamentos, menos Brasil. Cuando Brasil apruebe nuestro protocolo de adhesión, recién vamos a ser parte. Entonces es una forma distinta de tomar decisiones. Los procesos supranacionales, donde hay una cesión de soberanía, donde las normas son de aplicación inmediata, y los intergubernamentales, donde todas las decisiones deben ser aprobadas previamente por los países en sus congresos. Sigamos poniendo ejemplos, ¿no? Decíamos, la Comunidad Andina es supranacional, es el único. Mercosur es intergubernamental, la OMC es intergubernamental, es decir, cualquier decisión que se aprueba en la OMC para ponerla en vigencia, la última ha sido el Acuerdo de Facilitación del Comercio, ha tenido que ser aprobado en Bolivia por ley, ¿no? La ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, también es supranacional. Cualquier decisión que se tome en el marco del Comité de Representantes debe pasar por congresos. Y los acuerdos de complementación económica. Aquí los acuerdos de complementación económica solamente pasa el acuerdo por congreso y cuando hay una modificación del acuerdo o un protocolo adicional se hace simplemente por decreto supremo, no hace falta una ley. Pero es para que sepan la diferencia entre un proceso intergubernamental y un proceso supranacional. Bueno, tener una idea muy general de por qué tenemos procesos de integración. Ya hemos visto cuáles son los procesos de integración donde participa Bolivia. Básicamente los procesos de integración que tenemos en la región son la Comunidad Andina, la ALADI. En el marco de la ALADI tenemos varios acuerdos. No vale la pena ahora empezarlos a estudiar porque vamos a tener en la tercera sesión de esta segunda unidad de aprendizaje un repaso de cada uno de los acuerdos y en cada uno de los acuerdos vamos a ver cuáles son las preferencias. Pero por ahora lo que tenemos que tener claro es que si nosotros exportamos a cualquier país de la Comunidad Andina, tenemos arancel cero. Si exportamos a una unión aduanera, como es la Unión Europea, sabemos que podemos entrar por cualquier frontera y es un arancel único para todos los países que conforman esa unión. Es decir, yo no necesito buscar el arancel de Alemania, ni el arancel de España, ni de otro país de la Unión Europea. El arancel es europeo, ¿no? En el caso del Mercosur pasa algo similar. Bolivia no es todavía miembro pleno, pero si quiere exportar al Mercosur tenemos todo absolutamente con arancel cero. En la próxima sesión ya vamos a ir viendo un poco más a fondo, incluso vamos a aprender ya a ver alguna de las plataformas muy sencillas de manejar para poder buscar preferencias arancelarias. Y bueno, yo hasta ahí dejaría esta primera parte, salvo que alguien tenga alguna consulta, quiera hacer alguna participación, alguna reflexión sobre este tema. A la puta. Perdón, licenciado. Si no, preguntaba si es que alguien tiene alguna consulta o quiere profundizar algo, ¿no? Sí, licenciado, quería participar. Adelante, Jaime.
Bueno, entonces, mire, licenciado, lo que yo pienso, por ejemplo, con lo que nos ha explicado, es de que tal vez Bolivia para acogerse a una de estas integraciones, ¿no? Para entrar dentro de uno de estos convenios, yo pienso, ¿no? Que lo primero que deberíamos hacer, ¿no? Es ver qué productos tenemos, qué productos podemos producir, nuestra capacidad y ver los pros y contras, ¿no es cierto? Para ver si podemos a tener una, digamos, una ventaja ya sea competitiva o una ventaja comparativa, ¿no? Para que podamos hacer eso, ¿no? Entonces, lo que yo pienso, por ejemplo, es ver qué fortalezas tenemos nosotros como país en producción, ¿no es cierto? En producción, en desarrollo de proyectos y demás, para poder ver a cuál nos conviene más, ¿no? Si bien a cualquiera de los convenios que nosotros podamos entrar o integrar, entonces van a tener siempre sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Entonces, lo que tal vez deberíamos hacer nosotros, ¿no? Como tal vez, lógicamente, los que estamos en este curso, somos los más, digamos, interesados en afianzar nuestros conocimientos para generar, ¿no? Un desarrollo como país, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es que deberíamos identificar estos puntos fuertes que nosotros tenemos como país para saber a cuál nosotros podemos entrar o podemos generar algo de beneficio aún más para el país, ¿no? Esa es mi opinión, licenciado. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Bueno, aquí hay que ser claro, ¿no? Bolivia ya es parte de todos estos procesos de integración. En el caso de la comunidad andina, somos fundadores, nos ha costado industrias, nos ha costado empleos. ¿Y por qué? Porque otros países, al tener arancel cero, pueden ser más competitivos que nosotros y eso es el cierre de fábricas, o sea, es el cierre de industrias. En el tema del Mercosur, y ahí yo les voy a pasar un artículo que he escrito hace no mucho, en el tema del Mercosur, Bolivia ha liberalizado su comercio en el año 97, absolutamente todo, o sea, no hemos tenido ni una sola exclusión, hemos dicho todos los productos en cero. Brasil y Argentina son monstruos, ¿no? Se imaginarán que nos han inundado de productos. Eso ha costado empleos en Bolivia, ha costado una contracción económica, el costo ha sido muy alto de esa liberalización económica. No ha habido este análisis que debería haber habido, que nos comenta Jaime que deberíamos hacer. Eso lo deberíamos haber hecho antes de ingresar al proceso de liberalización comercial. Pero no solamente que hemos liberalizado nuestro mercado, sino que a cambio de la liberalización del mercado no hemos tenido ningún beneficio. Paraguay, al ser miembro pleno del Mercosur, al ser fundador, ha liberalizado su mercado, pero a cambio ha recibido, por ejemplo, recursos del FOSEM, del Fondo de Convergencia Estructural. Son 100 millones de dólares al año. ¿Qué ha hecho Paraguay con esos 100 millones de dólares al año? Todas sus represas, con las que ahora le vende electricidad a Brasil, ¿no? Ha sido con los recursos de FOSEM. Ha recibido muchas cosas, o sea, incluso poder participar en la elaboración de normas. Las normas técnicas en el Mercosur son bastante difíciles de cumplir. Entonces Paraguay agarraba y pedía flexibilidades, ¿no? Yo no voy a poder cumplir esto para poder exportar, quiero que me cambien la norma y negociaba dentro del Mercosur. Nosotros pusimos todo en arancel cero y tenemos hoy por hoy que asumir lo que ellos deciden que son sus normas. Punto, ¿no? Precisamente para corregir este error, dado que ya está el proceso de liberalización comercial. Retroceder en el proceso de liberalización comercial significaría denunciar nuestro acuerdo con el Mercosur. Y eso sí es muy, muy complicado porque lastimosamente tenemos la dependencia de la venta del gas, ¿no? Entonces lo que nosotros más bien proponemos es ser parte del Mercosur. Hemos pagado el costo, pero no hemos disfrutado los beneficios otra vez. Si fuéramos parte del Mercosur, podríamos pedir fondos, como es el FOSEM, podríamos sentarnos en la mesa y decir, che, esta norma no me gusta, o no la puedo cumplir, pido flexibilidad, pido que se haga de esta forma, etcétera. Podemos agarrar y ser parte de los encadenamientos productivos, como les decía. Uruguay exigido ha dicho, bueno, yo no tolero más el arancel tan alto para los automóviles si algo de mi producción no entra en sus autos. Entonces han tenido que buscar la forma de que Uruguay sea parte del encadenamiento productivo. Lo mismo vamos a poder hacer nosotros si somos miembros plenos. En cambio ahora que solamente tenemos una zona de libre comercio,
y no somos parte del Mercosur, no podemos hacer nada de eso. Por eso es que nosotros yo particularmente siempre hemos impulsado la adhesión de Bolivia al Mercosur, y lo que buscamos es eso, podernos integrar como miembros plenos para poder hacer de que nos sirva de algo, pues tener todos los aranceles en cero. Porque por ahora importamos más de 2.000 productos distintos y exportamos menos de 100 productos distintos. El acuerdo con el Mercosur no nos ha beneficiado, todo lo contrario. Ha sido muy perjudicial para nosotros. Ahora, si somos parte como miembros plenos, vamos a poder tratar de ajustar esas tremendas injusticias. Si ustedes ven todos los procesos de integración donde participa un grande y un pequeño, si no hay mecanismos de ajuste, mecanismos para lograr el tratamiento especial y diferenciado, siempre gana el más grande, ¿no? El que tiene mayor capacidad productiva. Sin ir lejos, Estados Unidos, México. México hoy por hoy ni siquiera ya produce maíz suficiente para autosostenerse, porque siendo que en algún momento fue el principal productor de maíz en el mundo, porque Estados Unidos ha logrado venderle al propio México maíz más barato que lo que ellos mismos producían. Pero bueno, ese es un debate un poco más profundo. La idea de este módulo es que conozcamos en general cuáles son los beneficios para un proyecto propio de exportación, tanto de nuestros procesos de integración comercial, económica comercial, como de la red de acuerdos comerciales. José Luis, creo que estabas pidiendo la palabra. Sí, el tema de interés en realidad para este curso, el mío va a ser el tema del café, porque en Pando somos productores de café iniciantes. A pesar de que participamos del Mercosur, nosotros no podemos exportar granos de café a Brasil, por ejemplo, porque Brasil tiene prohibida la importación de café a su país. Ser miembro pleno significaría que podríamos discutir esa posibilidad, esa es una pregunta. La otra, hay países como Colombia que son países donde podríamos exportar nuestros granos. Eso quiere decir que si se abren, digamos, las normas fitosanitarias con este país, con Colombia, Colombia también podría pedir la posibilidad de exportar sus granos a nuestro país. ¿Así funcionan los acuerdos? Así es. Bueno, las normas fitosanitarias, en teoría, no deberían ser un obstáculo al comercio. Ahora, ¿qué sucede? Para ciertos alimentos, los países como medidas proteccionistas ponen este tipo de trabas al comercio. Brasil no permite importar café. Si nosotros fuéramos países miembros plenos del Mercosur, yo como representante ante el GMC, que es el Grupo del Mercado Común, podría denunciar que Brasil no me está permitiendo exportar café, podría decir aquí hay una vulneración al tema de trato nacional, podría a través de las propias instancias del Mercosur presentar el reclamo y pedir al menos el mismo trato que le da a los demás socios. Yo estoy seguro que Brasil no se está protegiendo de Argentina para el café, ni se está protegiendo de Perú, perdón, de Paraguay. Entonces, en el Mercosur, el trato que se dan los socios plenos del Mercosur debe ser mucho mejor, dado que tienen reglamentos técnicos homogenizados, mejor al que se dan en terceros países. En el marco de la CAN, lo que ha hecho Colombia con el tema del café robusta es exigir que se pueda habilitar el mercado a través de un trámite. Se supone que solamente es un trámite. Si es que nosotros demostramos que el café no pone en riesgo la salud ni de las personas, ni tampoco daña el medio ambiente, la flora, la fauna, etcétera, a través de un procedimiento deberían abrirnos el mercado. Si no lo hacen, entonces, o si nosotros detectamos de que no quieren proteger la salud, no quieren proteger la vida de sus ciudadanos, lo que quieren es obstaculizar el comercio, nosotros tenemos el Tribunal Andino de Justicia y no dudes, José Luis, de que presentaríamos el caso, ¿no? Podemos ir ahí, y el Tribunal Andino de Justicia puede fallar a nuestro favor y decir, Colombia, su norma no es compatible con la normativa andina, usted está obstaculizando el comercio cuando debería facilitarlo. Entonces, eso es lo que te da ser miembro pleno, poder presentar el reclamo, y en el caso de la Comunidad Andina tenemos el Tribunal Andino de Justicia, que si es que, y ni siquiera necesitamos ir hasta el tribunal, podríamos ganar el caso en una fase prejudicial,
presentando simplemente el reclamo a la Secretaría General de la CAN. Pero si no somos socios si no fuéramos parte de la comunidad andina, no podemos hacer eso. Si fuéramos Chile o si fuéramos Brasil, que no somos de la CAN, no podemos utilizar los órganos de la CAN para poder hacer valer nuestra voz. Entonces es muy normal, es muy común que si yo le digo a Colombia, mira, me estás obstaculizando, voy a ir a la CAN, voy a ir a la Secretaría General, ellos adopten las medidas urgentes para poder solucionar la situación antes de que se eleve a otro nivel. Entonces, eso es lo bueno, eso es lo que te da. En cambio, nosotros en este momento con Mercosur no tenemos dónde ir a reclamar. No tenemos un lugar, una mesa donde nos podamos sentar y decir, me estás obstaculizando la venta de durazno porque me estás diciendo que tengo la mosca de la fruta, pero yo hace 10 años que no la tengo, ¿no? O sea, no tenemos ese foro. Ser parte del foro de integración nos ayuda en eso. Yo creo que una de las principales razones por las que no hemos aprovechado el arancel cero, la liberalización comercial con Mercosur es esa. Son todas sus medidas pararancelarias que exigen. Tenemos arancel cero, pero sus normas son muy difíciles de cumplir. María Luz López está pidiendo la palabra. Sí, licenciado, buenas noches, gracias. ¿Y cómo están haciendo ahora el gobierno para la exportación de las vacunas? ¿Eso viene con la Unión Europea o de qué otro reglamento, normativa estamos importando las vacunas? Bueno, el tema de las vacunas es un tema que particularmente veo yo, pero a ver, lo que nosotros hacemos es una autorización de uso por emergencia. Ahí no rige norma comunitaria, ni tampoco, o sea, ni norma Comunidad Andina, ni norma Mercosur. Eso todavía no se ha reglamentado en el marco de la Comunidad Andina. En otros países sí, en otros países para poder tener un registro sanitario, digamos, yo soy exportador de algún medicamento y voy y tramito mi registro sanitario y me sirve ese registro sanitario para todos los países de la Unión aduanera. En nuestro caso, no. Con la Comunidad Andina no tenemos eso. Cada país emite su propio registro sanitario. Sería interesante si tuviéramos una norma que lo homogeniza. En este caso, nosotros lo que hacemos es importar. Hemos flexibilizado a través de un decreto supremo la norma boliviana, porque no tenemos ahorita capacidad de hacer estudios fase 3 para saber si la vacuna es eficaz o no es eficaz. Entonces, lo que hacemos es homologar permisos sanitarios de otros países. Si, digamos, queremos importar la vacuna AstraZeneca de la India, que la produce el laboratorio Serum, lo que tenemos que hacer es buscar otros 2 países que sí hayan hecho fase 3, que sí tengan los resultados positivos del estudio y que hayan emitido el registro sanitario. Entonces yo aquí, ante mi autoridad sanitaria, hago una homologación de esos permisos. Y eso lo estamos haciendo como gobierno, pero ustedes como particulares también. O sea, si quisieran, el decreto ese no restringe que sea solamente para el gobierno. Si ustedes son una farmacia y logran que alguien les venda vacunas, que por cierto es prácticamente imposible que en este momento le vendan a privados, pueden hacer ese trámite de registro sanitario simplificado, que es homologar 2 permisos de 2 países. Los países tienen que pertenecer a regiones distintas, es decir, uno de la Unión Europea y otro de América Latina, no pueden ser 2 de la misma región. Eso, digamos, no tiene ya mucho que ver con el tema comunitario, aunque sí sería interesante que el registro sanitario se haga de manera comunitaria, porque así, si logras el registro sanitario para, qué sé yo, para una vacuna X, y la aprobamos entre los 4 países, entonces está vigente para los 4 países y no necesitamos sacar el registro en cada país. Eso sucede en la Unión Europea. Si ustedes logran cumplir con las normas sanitarias de un país, de la Unión Europea, no necesitan sacar registro sanitario en cada país de la Unión Europea. El registro sanitario de la Unión Europea les sirve para comerciar todo dentro de la Unión Europea. Es otra de las ventajas de tener un mercado común. No sé si hay otra pregunta. Heidi Lascano. Sí, buenas noches, Licen. Una consulta. Usted cuando estaba dándonos la exposición nos mencionaba, ¿no? De la parte de la quinoa, que no es cierto, ¿no? En vez de competir, tal vez podríamos hacer una marca andina y todo eso. Sin embargo, ¿no se correría tal vez algún riesgo en ese sentido, hablando de la denominación de origen de la quinoa real orgánica, que usted sabe que ha sido también todo un proceso para que nos puedan dar, debido a que con Perú hemos tenido también esa mala experiencia, ¿no? Con otros productos, los cuales agarran y
que lo colocan como si fueran de ellos, ¿no? Entonces, esa era la consulta, ¿no? Porque sabemos que ahorita la única quinoa que ellos que sí pueden Sí, realizar es la quinoa dulce, ¿no? exacto. Bueno, sí, el tema de la denominación de origen también existen en países, por ejemplo, en países europeos, que tienen su denominación de origen, que eso sí es particular. El jamón serrano solamente es proveniente de un solo lugar de España, punto, ¿no? No es que cualquier país de la Unión Europea puede vender jamón serrano. El jamón serrano solamente lo puede vender España. El champán, por ejemplo, solamente lo vende Francia. Pero en el caso de la quinoa real, nosotros más bien hemos logrado o hemos presentado nuestra solicitud para que los países de la CAN nos reconozcan nuestra denominación de origen, al menos estos 4 países. Entonces, no le quita la individualidad. La quinoa real, y esto yo lo digo como experiencia, ¿no? En comercio exterior, cualquier producto que tenga denominación de origen deja de ser el mismo producto que no tiene denominación de origen. Es decir, si vamos a vender quinoa real orgánica, quinoa real del Altiplano Sur, no estamos vendiendo quinoa. Es como si fuera otro producto. Es como si fuera un producto completamente diferenciado que tiene un precio distinto que debe en otros lugares, no en los lugares donde se vende simplemente la quinoa dulce, como nos decía Heidi. Yo me refiero a la quinoa que podemos producir sí en conjunto, ¿no? Que podemos, que no tiene esa denominación de origen, porque no solamente en el altiplano sur se produce quinoa. Entonces, la idea sería esa. Incluso tenemos información de que se vende quinoa en este momento a Perú y que Perú la exporta como si fuera peruana. En vez de que sea así, podemos diferenciar nuestra quinoa como quinoa real y, por otro lado, tener como otro producto la quinoa regular, por decirlo así, y hacerlo de manera conjunta con algún país andino. Yo puse el ejemplo de la quinoa porque es lo primero que me vino a la mente. Claro, hay esa particularidad del tema de la denominación de origen, pero podríamos pensar también en otros productos que tengan la distinción andina, por ejemplo, los pelos finos. Podríamos tener muchas cosas, ¿no? Incluso servicios turísticos. Podríamos vender paquetes andinos, un paquete que tenga destinos en varias ciudades de la comunidad andina. Estoy seguro que puede ser mucho más interesante, etcétera, ¿no? A eso me refería. Pero muchas gracias, Heidi, por el comentario. No sé si es que alguien más quiere tomar la palabra. José Luis, María Luz, ¿dejaron las manos levantadas o hay algún otro comentario? Ok. Bueno, compañeros, les agradezco mucho por la atención. Otra vez recomendarles que puedan terminar ahora el trabajo, el tema de los principales desafíos, perdón, las principales amenazas y oportunidades del sistema multilateral de comercio. Les digo, no hace falta que sea más de una página, la idea es que puedan demostrar de que comprenden qué es lo que implica ser parte del sistema multilateral. Y por otro lado, ambos cuestionarios, si pueden terminarlos. Yo después, a las notas que tengan de los cuestionarios, les voy a incrementar estos puntos que estamos registrando. Y nos vemos el próximo lunes. Cualquier cosa, estamos a disposición. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos y todas.